Bueno, y como cada viernes es turno de la tesitura de Tesiture con Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes ya. Viendo otra vez que no les mandé las imágenes que les quería mandar con tiempo, así que apenas te las estoy mandando. A ver, acá. aquí ahorita se les manda. Hola, bien, hace calorcito en este clima loco, que llueve, que no llueve, que así, pero bien, muy bien, contenta de que sea viernes. Ay, sí, por fin. Tere, ¿de qué hablaremos hoy? Mira, creo que traemos agenda doble, Caro, Sí. pero quiero empezar con una cosa como aprovechando las efemérides de la primera semana de marzo, porque además es el primer 8M que me toca en la noticiera, entonces Sí. creo que había que hacerle como honor, a quien honor merece, y pues quiero hablar, obviamente sí del 8M, pero antes quiero poner una efeméride previa, siempre en el contexto de la historia roja del 8 de marzo, que se nos ha teñido de todos los colores. Hoy día se nos tiñe generalmente de verde y de morado, ¿no? Verde por la lucha por el derecho a decidir, y morado, que es el color que tiene su historia, pero que tiene emblemáticamente en estos momentos como agrupado la lucha contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero en realidad la historia del 8 de marzo es bien roja, ¿no? Y entonces quiero hablar un poquito de esa historia, pero para hablar de esa historia quiero pues meter acá a colación otra efeméride que se cumplió ayer, que fue el efeméride del nacimiento de Rosa Luxemburg. Nació un 5 de marzo, allá por la década de los 70 del siglo XIX. Y bueno, creo que conviene mucho traer a cuenta a esta pequeñísima gigante, no solo porque los acontecimientos que estamos presenciando actualmente, cotidianamente, pues reafirman lo premonitorio que fue esa tajante frase de socialismo o barbarie, ¿no? De verdad que el capitalismo nos está empujando a una situación insostenible, que extrañamente ha logrado sobrevivir mucho tiempo a esa premonición de Rosa, que sigue, no obstante, plenamente vigente. Ayer que buscaba alguna frase como para poner en redes, miren ese par maravilloso de Clara Zetkin y Rosa Luxemburg, que resaltan desde todo el punto de vista, ¿no? Literal y metafóricamente en su época. Ayer estaba intentando buscar como una frase con la cual acompañar mi feliz cumpleaños para Rosa Luxemburg en redes, y me encontré esta de un texto muy icónico que se le conoce como el folleto de Junius, porque ella lo publicó con un seudónimo. Ella lo escribió en la cárcel. Gran parte de muchas obras de Rosa Luxemburg fueron escritas en periodos largos de encierro, en las que se vio por su oposición tajante a la Primera Guerra Mundial. Gran parte de las derivas perversas de la socialdemocracia alemana que ella denunció, muchas de ellas tenían que ver con la deriva belicista de la socialdemocracia alemana en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En 1915, ella publica este folleto que se conoce como el folleto de Junius, porque con ese seudónimo salió a la luz, pero en realidad era un texto que se llamaba La crisis de la socialdemocracia. Y fíjate lo que decía Caro Rosa Luxemburg en aquel momento. Con la furia de la bestialidad imperialista, el capitalismo descubre su cabeza cadavérica. Aquí confiesa que ha caducado su derecho histórico a la existencia. Mira qué bonito, ha caducado su derecho histórico a la existencia, que su dominación ya no es compatible con el progreso de la humanidad. Creo que hoy más que nunca, en el contexto de que se viene el 8M, habría que recuperar la claridad con la que Rosa Luxemburg articuló un pensamiento marxista feminista, que tenía muy claro teóricamente que había 4 fenómenos endémicamente relacionados, ¿no? La dominación de las mujeres como un elemento consustancial a la dominación del capital, el imperialismo como un fenómeno que endémicamente de suyo propio se desprende de la dinámica del capital. Entonces ahí ya tenemos 3 elementos concatenados, ¿no? La dominación de la mujer como parte sustantiva de la dominación del capital,
el capital como causando inercialmente la dinámica del imperialismo, y el imperialismo como una dinámica absolutamente belicista. El imperialismo es igual a guerra, no hay imperialismo pacífico, ¿no? Hay muchas prácticas imperialistas que suplen el poder de las armas en momentos importantes. Hacia el final vamos a hablar de algunas de ellas, incluso el fútbol puede revestirse de imperialismo, el deporte puede ser un arma del imperialismo, ¿no? Pero en última instancia el imperialismo se sostiene con el poder de las armas de destrucción, con la capacidad de matar, de asesinar, ¿no? Entonces, Rosa Luxemburg, como pocas personas en la época, tenía claro que estamos ante un sistema que concatena todas estas opresiones, ¿no? La opresión de género, concatenada con la opresión de clase, y la opresión imperial como algo que se deriva de la propia dinámica de la opresión de clase, y la guerra como algo que se deriva necesariamente de la dinámica imperialista, ¿no? Y eso que Rosa Luxemburg todavía no vivió en un momento en el que la industria armamentista tuviera un papel tan importante en los propios procesos de reproducción del capital, no solo en su fase productiva de mercancías que matan, sino también incluso con activos en la bolsa, ¿no? Eso no le tocó todavía en términos como de la importancia de la industria armamentista como industria, como sector productivo del capital, o apenas estaba gestando, ¿no? Pero ya para ella era como muy claro que la guerra era un mecanismo importantísimo de la expansión territorial que el capitalismo tiene que tener como para garantizar poner a todo el territorio global a poner a trabajar en la lógica de la ganancia, ¿no? Cada vez que topaba con pared, había que acrecentar las relaciones capitalistas de producción o bien exacerbarlas. Hoy en día ya no tenemos un imperialismo que crece al capital en términos de su capacidad de expandir las relaciones capitalistas de producción, aunque en algunos pequeños islotes de esperanza sí. Por ejemplo, la incursión imperialista, la amenaza imperialista a Cuba tiene que ver con este imperialismo clásico, ¿no? De querer poner a la isla en el engranaje de las relaciones capitalistas de producción. Hoy en día ser un país soberano, auténticamente soberano, que parece que ya el único país auténticamente soberano es ese país tan severamente castigado que es esa pequeña isla en el Caribe, en el Mar Caribe, pues hoy ser un país enteramente soberano, pues es la última barrera que tiene el imperialismo, ¿no? De garantizar que todo el mundo se mueva en las relaciones capitalistas de producción. Pero también esa es la dinámica de las expansiones internas y de los procesos colonialistas internos, ¿no? Cada vez que un proyecto de desarrollo extractivista coloniza territorios en donde otrora había mecanismos de consumo autosustentable, arraigados a otras dinámicas productivas, aun cuando se tienen que relacionar con el capitalismo, pero arraigado a otras dinámicas productivas, pues el capitalismo avanza, ¿no? El imperialismo en este sentido no solo es una dinámica entre países, entre naciones poderosas, sino que y naciones subalternas, sino que también imprime dinámicas al interior de todas las naciones en donde hay procesos de colonialismo interno que están motivados por la misma lógica, la lógica de expandir las relaciones capitalistas de producción, las relaciones que están ordenadas, orientadas y dirigidas solo por la lógica de la ganancia, y todo lo resuelven desde ahí, al interno de los países, ¿no? A esa dinámica de expandir el capital, garantizando que se pongan en relaciones capitalistas de producción, pues se suma además ahora la evidencia que tal vez a finales del siglo XIX, principios del XX todavía no era tan palpable, la evidencia de la escasez de recursos, ¿no? Y entonces ahora el imperialismo también tiene una fuerte apuesta por garantizar que las naciones poderosas, que las burguesías asociadas a las naciones poderosas, pues tengan acceso impune a los recursos a costa pues de la sustentabilidad de la vida en las regiones periféricas, ¿no? Entonces, me parece que hoy más que nunca que se acerca el 8M, deberíamos intentar ser capaces de pensar un 8M que sea abierta y explícitamente interseccional, ¿no? Ojalá sea un 8M, lo ha sido los últimos marzos
desde el 23 porque Palestina ha sido un tema que ha sido sistemáticamente abrazado por el movimiento de las mujeres, lo cual es muy interesante porque el feminismo ha sabido decir no en nuestro nombre, ¿no? No vamos a dejar que se funcionalicen ciertos discursos y narrativas del feminismo blanco que señalan la opresión de las mujeres en el mundo musulmán, por ejemplo, como un pretexto que legitima la incursión imperialista, ¿no? Y en este caso, pues del Estado genocida de Israel, no lo vamos a permitir. Lo hemos hecho con Palestina en los últimos años y esa es una batalla importante que el feminismo interseccional le ha ganado al feminismo blanco, que le gustaría ver el 8M pintado de morado como hacia el rosita, ¿no? En una cromática que va del dorado hacia el rosita, pues no se los hemos permitido, ¿no? Cada vez que en una marcha feminista sale una bandera palestina, pues estamos como replegando al feminismo blanco, ¿no? Cromáticamente, gente, si tú le metes mucho blanco al morado, se te va haciendo un lila cada vez más rosita y eso es un poco lo que se intenta al interior de un feminismo cuando se nos intenta convencer que nuestra agenda más importante son los derechos de las mujeres en abstracto, ¿no? Y entonces ahí se nos mete, por ejemplo, la condena necesaria a los sistemas de opresión del Oriente Medio, de las naciones musulmanas y árabes del Oriente Medio, y entonces se nos decolora ese morado y se nos tiñe más hacia el rosita, un lila muy rosita ya, ¿no? Y no lo hemos dejado, y por ejemplo en los últimos años la defensa del pueblo palestino ante la incursión genocida de Israel o ante el recrudecimiento de la incursión genocida de Israel ha sido un ejemplo. Y creo que este año ojalá tengamos la claridad de volverlo a hacer, confirmando nuestro abrazar a la causa palestina, pero también diciendo tajantemente, como lo dijera Rosa Luxemburg en aquellos tiempos de la Primera Guerra Mundial, no a la guerra. Porque no hay guerra justa, porque la guerra es una dinámica del imperialismo, es el brazo más cruento del imperialismo que puede tener brazos más amables y caras más amables, pero que en última instancia esas caras más amables están soportadas en la capacidad de muerte de las grandes potencias capitalistas de Occidente. Entonces, creo que hoy más que nunca, ojalá pintemos al 8M de las causas del antiimperialismo, siguiendo sí a Rosa, pero también siguiendo pues esa otra pequeña gigante que parecía en la imagen, Clara Zetkin, que escribió un texto muy potente en 1914, imagínense escribir esto en 1914, y creo que el feminismo de hoy por hoy debería ponerse otra vez a reescribir esta historia de estos feminismos tan políticamente claros. Escribió un texto en el que se llamaba tal cual, El deber de las mujeres en tiempos de guerra, ¿no? Y en ese texto de 1914, Clara Zetkin decía, nos encontramos con que las fuerzas impulsoras del capitalismo han sobrepasado los límites del desarrollo pacífico. Fíjense, esta lectura en la Primera Guerra Mundial, asumiendo que la Primera Guerra Mundial era una expresión del agotamiento de los límites del desarrollo pacífico, en los que cada tanto el capitalismo puede estar, pero llega un momento en el que el desarrollo pacífico topa con pared. Por eso la historia del capitalismo ha sido una historia en la que no ha habido un día de paz en el mundo, ¿no? Lo sabemos, no ha habido un día en el que no tengamos un conflicto bélico directamente auspiciado por la dinámica expansiva del imperialismo, ¿no? Y además en esa época se decía la guerra además es un poderoso instrumento del capitalismo, no solo porque es uno de los más importantes engranajes de la dinámica imperial, sino también porque tiene efectos devastadores en la construcción del sujeto político revolucionario. Efectos devastadores en términos de que distrae las fuerzas de politización y organizativas hacia, por ejemplo, fenómenos nacionalistas, ¿no? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, pues el drama que veían las compañeras y es lo que denunciaban como tendencia en la socialdemocracia de la época tenía que ver con que el proceso de politización del proletariado alemán se interrumpió con el proceso de enaltecimiento de un nacionalismo belicista alemán. Y eso fue vivido por las compañeras como una grandísima derrota del movimiento
proletario, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí fue un momento en el que quedó clarísimo la importancia de tener como la claridad política de que la guerra activa mecanismos de despolitización de los sujetos subalternos. ¿Por qué? Porque enaltece sentimientos que en realidad terminan favoreciendo a las burguesías locales. ¿Qué sentimientos? Pues como por ejemplo el honor, la defensa al honor nacional, o por ejemplo los discursos del feminismo blanco que justifican la incursión imperialista en Irán, amparados en los derechos de la mujer. Fíjate cómo los derechos de la mujer pueden ser utilizados como justificación ideológica de una incursión absolutamente no solo ilegal, sino reprobable desde cualquier punto de vista. Así que creo que hoy más que nunca hay que traer a cuenta esta historia roja del 8M, que es la otra imagen que por ahí les mandé. Ese es el cartel con el que se citó por primera vez en la historia en 1914, otra vez, en el contexto de la guerra, el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora como jornada de lucha, que había sido un acuerdo del Internacional socialista de la época, hacer un día de lucha, una jornada de lucha a la mujer trabajadora. La primera vez que se festejó en 8 de marzo o que se conmemoró en 8 de marzo fue en 1914, en el contexto de un movimiento feminista marxista proletario que tenía mucha claridad política, en el que luchar por los derechos de las mujeres en ese momento tenía dos agendas. Uno, luchar por el sufragio femenino, aunque eso nos hiciera coincidir en agenda con el feminismo burgués acotadamente, porque sabían del poder de generación o de la capacidad de generación de conciencia político-revolucionaria en los procesos de lucha por los derechos políticos, ¿no? Y la otra gran agenda de esas mujeres que sostenían banderas rojas en esa época, pues era no a la guerra, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca es importante recordar este feminismo que estaba consciente de que las batallas de las mujeres no son solo las que tienen que ver con el avance en los derechos de las mujeres, sino que desde una postura que después en los 80 sería ya denominada como feminismo interseccional, hay que tener la generosidad teórica y programática de abrazar otras luchas, y hoy por hoy esa lucha es el no a la guerra con claridad antiimperialista, no un no a la guerra de un pacifismo ramplón, sino un no a la guerra que teóricamente articule la certeza de que el capitalismo es imperialista endémicamente y de que el imperialismo es belicista endémicamente. No puede haber un capitalismo no imperialista, no puede haber un imperialismo no guerrerista, no puede haber paz sostenida en el contexto del desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Entonces, bueno, esa es la primera cosa que les quería traer hoy a cuenta. No es tanto como para que le platiquemos, sino más bien es una invitación, ¿no? Es una invitación sobre todo a las compañeras a cómo convocarnos en las calles y en los procesos organizativos que siempre se desprenden alrededor del 8M, porque el 8M sí es una jornada de movilización que además esta vez toca en domingo, lo que garantizará, yo creo, que un centro de la ciudad muy pintado de violeta, pero creo que es importante que los procesos organizativos que siempre se congregan alrededor de esta efeméride, pues se vistan de este tipo de discusiones, ¿no? De como en aquella época se estaba planteando el papel de las mujeres contra la guerra en el contexto de una guerra que había logrado desarticular al movimiento proletario, pues ahorita creo que sería importante decir cuál es el papel de las mujeres, además en momentos de ascenso del movimiento feminista, en decir un no a la guerra que articule qué procesos de politización, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son nuestros interlocutores? Y creo que es una discusión que tenemos que dar. Nos invito pues a que no a que anestesiemos nuestros dolores intestinos, las heridas abiertas, nuestra lucha por las que nos faltan contra la violencia feminicida. No nos invito a que dejemos de señalar el grave problema de violencia feminicida que estamos atravesando y la actuación omisa e indolente muchas veces de parte de nuestras representaciones políticas. No nos invito a que anestesiemos esto. Nos invito a que pongamos esto en relación a un muy claro no a la guerra, no al imperialismo, y prestémosle una
brazo movilizatorio que hoy en el país no tiene ninguna fuerza como tiene el 8M. Ya desde hace años, el 8M es la movilización más importante en las calles de la izquierda mexicana. Pues creo que tenemos que prestarle ese brazo, el brazo famoso de la feminista que hace así, creo que le tenemos que prestar ese brazo a una claridad de no a la guerra, no a la incursión imperialista. Así que bueno, que este domingo marchemos sí por nuestra vida, sí por nuestro derecho a decidir, sí por el avance de nuestra agenda de derechos, pero también clarísimamente en defensa del pueblo palestino contra la incursión genocida del Estado de Israel, contra la guerra, contra el imperialismo y por lo tanto, pues con mucho espíritu latinoamericano, sí por Venezuela, también por Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya. Ay, Tere, fíjate que yo precisamente estaba como un poco pensando en el 8M. El año pasado a mí me dio como la impresión que de pronto sí en ciertos sectores, o sea, como bien lo dices, creo que la causa palestina afortunadamente es algo que aparece. Y algo que a mí como que siempre, bueno, no siempre, pero de las últimas marchas pues he cuestionado es esta transfobia también que aparece justo en algunos colectivos de este feminismo blanco. Y lo hablo porque, por ejemplo, estos efectos que puede tener una lucha antiimperialista, anticolonial, también atraviesa esa diversidad, ¿no?, de la expresión de género, en la que quizá a veces muy cómodamente este feminismo cis blanco se puede como focalizar, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? O sea, y sobre todo pensando quizá en que si no estamos como muy abiertas de pronto a ciertos temas o que lo tengamos como de manera muy superficial, puede que lo pasemos por alto y que no nos atraviesen. Incluso esto que nos dices, ¿no? No puedes ser quizá un movimiento feminista sin ser antiimperialista o sin ser anticolonial. Pero ¿cómo podríamos hacer esta reflexión, digamos, si pensamos en ciertos sectores que quizá no se lo han cuestionado? Yo creo que hace falta un muy profundo proceso de politización en el sujeto político del feminismo. Creo que ha sido un sujeto político que se ha fraguado no solo en México, sino regionalmente de manera muy importante en América Latina. La Marea Verde es un made in América Latina, ¿no? Pensemos en eso de las tesis, ¿no? De cómo salió del cono sur, bueno, de Chile y recorrió todo el mundo, ¿no? Se desplazó a todo el mundo. Las banderas del aborto, el derecho a decidir y la violencia y la lucha contra la violencia de las mujeres ha sido muy protagonizada por las mujeres de nuestra región, ¿no? Pero ha sido una politización hecha a marchas forzadas, muy a la defensiva, muy a la defensiva, porque estamos viviendo una situación de violencia de género que nos tiene contra las cuerdas, efectivamente nos tiene contra las cuerdas. Y entonces creo que ha habido poca ocasión para acompañar, como toda la historia del feminismo del siglo XX lo ha atestiguado, para acompañar esos procesos de conformación de sujeto político con discusiones respecto a los puntos no negociables de la agenda política de los feminismos. Y creo que en esa falta de claridad política se nos han colado dos fenómenos muy peligrosos. Y que los dos son fenómenos de cómo se han colado discursos dominantes casi siempre por la vía de la academia, del feminismo académico, y han logrado permear en algunas capas movilizadas. Uno de ellos es la transfobia, que es una muy mala lectura, una lectura absolutamente perniciosa del feminismo radical, un feminismo radical que en sus orígenes no tenía de ninguna manera las connotaciones esencialistas y biologicistas. Eso es una lectura deformada desde discursos de odio de algunas de las tesis fundamentales que se desprenden en última instancia del segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Hay una lectura muy sesgada, muy filtrada desde discursos de odio que lamentablemente asentaron en un feminismo académico casi siempre blanco, ¿no? Y casi siempre anglosajón, o sea, todo lo dominante, ¿no? Lo menos interseccional que te puedas imaginar. Y entonces se colaron en la movilización y la movilización no ha tenido los mecanismos organizativos de la construcción de mecanismos de formación política que logre
ponerlos a discusión, ponerlos en el centro del debate y desmontarlos en donde se debe desmontarlos, porque son discursos teóricamente equivocados, empíricamente equivocados y e ideológicamente muy sesgados, ¿no? Reitero, desde sesgos de discursos de odio y discriminatorios que el feminismo simple y llanamente no debería permitir. El problema es que no contamos con esos mecanismos de discusión que acompañen nuestros procesos de movilización. ¿Y por qué es? Pues porque somos ahorita una movilización muy a la defensiva, ¿no? Y creo que tenemos que reconocerlo y que tenemos que ponernos a discutir para erradicar. Y el otro gran enemigo que se nos coló fue el feminismo blanco, ¿no? Y un feminismo blanco, además, muy occidentalocéntrico, que es el feminismo blanco que mira por encima del hombro el propio proceso de toma de conciencia de las mujeres en el mundo árabe o musulmán, ¿cierto? Entonces, y otra vez se nos ha colado por la vía de la academia, ¿no? Entonces, creo que eso no tiene otro remedio sino que hacerle justicia a la historia del feminismo, que siempre ha sido una historia en el que los procesos de movilización y de construcción de sujetos políticos que nacen y crecen y se consolidan y se fortalecen en la movilización, ha estado acompañado de procesos de teorización y de discusión teórica y de formación política de la masa movilizada, que es mucho lo que estaban haciendo estas señoras. Esas señoras se ponían a escribir el deber de las mujeres en tiempos de guerra, porque justo estaban muy interesadas que el movimiento, el brazo movilizado, la fuerza movilizatoria de las mujeres no le fuera a prestar brazo a los nacionalismos en ese momento que estaban auspiciando el belicismo de la Primera Guerra Mundial. Si te das cuenta, es decir, las compañeras tenían la claridad de decir, necesitamos formación política. Y necesitamos hacer pasquines que se distribuyan entre el movimiento de las mujeres proletarias organizadas para evitar que entre el nacionalismo, porque el nacionalismo ya nos mostró su cara más cruenta, que ni siquiera es la muerte, sino es la capacidad de desarticular y de parar procesos organizativos de los sectores revolucionarios, ¿no? O bien respecto a el papel de la lucha por el sufragio como agenda del feminismo burgués, pero como importante en los procesos de conformación del sujeto político. El lugar que se le daba a la formación política, no a la discusión teórico-académica, sino a la formación política, teórico-política en los procesos de conformación de sujetos movilizados, creo que es una lección que tenemos que abrazar justo para contrarrestar derivas transfóbicas, derivas supremacistas. El feminismo tiene momentos muy negros de su historia. Hay un feminismo gringo supremacista, abiertamente supremacista, que se opuso al voto de las poblaciones exesclavas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha logrado ir superando esas derivas? Siempre se ha logrado no en las calles o no solo en las calles, sino acompañando el proceso movilizatorio de procesos de formación política que se nutren desde la academia. Angela Davis es un ejemplo como fundamental al respecto, pero que no viven en las universidades, que hay que llevarlos en el modo folleto y en el modo círculo de estudio. Hay que aprovechar las redes sociales para eso. Necesitamos las mujeres formándose políticamente, definitivamente. Tere, también me llamó mucho la atención lo que nos referías hace un momento sobre lo cosustancial, que es el imperialismo y el capitalismo en esta visión bélica. ¿Por qué es que es así, como un resultado inmediato de esto? Fíjate que es una cosa como curiosa, porque en el siglo XIX hubo las primeras teorizaciones que intentaban dar cuenta de cómo estaba cambiando pues el modelo civilizatorio, ¿no? En las primeras como esfuerzos por encontrarle sentido, hubo un precursor de Marx, Saint-Simon, que decía, bueno, es que estamos pasando de un estado feudal teológico a un estado industrial científico.
En el feudal teológico, dice Saint-Simon, bueno, las representaciones espirituales, intelectuales son religiosas, pero en realidad el motor productivo es feudal y lo más importante materialmente hablando del modo feudal de producción de riqueza es el dominio territorial. O sea, tú tienes que garantizar un dominio de amplias, de vastos, de extensos territorios que pongan a producir en un proceso de concentración de riqueza, ¿no? Entonces, el control militar del feudo era muy importante. Y entonces Saint-Simon decía, los militares tienen una importancia estratégica en el modo feudal de producción porque el dominio territorial garantiza el modo de producción de riqueza. En cambio, decía muy utópico, por eso es socialista utópico Saint-Simon, en el modo industrial científico de producción vamos a encontrar por primera vez un modo pacífico, que no va a necesitar de la guerra porque no va a necesitar del dominio territorial. Y entonces Marx y Engels, que eran muy reconocedores de los avances que Saint-Simon hizo en muchas cuestiones no económicas, le señalan que no obstante pues tiene una mirada muy ingenua. ¿Por qué? Porque el capitalismo endémicamente es expansivo, tiene dinámicas que le son consustanciales, ¿no? Una dinámica tiene que ver con la concentración de las riquezas. El otro día escuchaba a mi querido César Pineda haciendo una interpretación muy interesante de la dinámica entre los cárteles como una dinámica en realidad que tiene que ver con la dinámica de toda empresa capitalista, ¿no? Es decir, las pugnas entre los cárteles no son otra cosa sino la manifestación que también vemos en el sector de comunicaciones, en el sector minero, en todos los sectores del capitalismo legal, ¿no? Que tiene que ver con pugnas que intentan como contrarrestar los procesos endémicos de concentración de capitales. Bueno, entonces la concentración de capitales es una y la expansión del modelo capitalista. El modelo capitalista no puede ser un modelo de un solo país, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita relaciones capitalistas de producción no solo entre trabajo y burguesía, sino entre regiones del mundo. Necesitan una división del trabajo no solo entre propietarios y desposeídos, sino también entre regiones del mundo, ¿no? En donde hay burguesías que se desarrollan y se consolidan a costa de la subalternización extractivista, que hoy le llamamos extractivista, de otros grandes derroteros. Y eso necesita relaciones de subordinación absolutamente incompatibles con cualquier diseño de política de desarrollo soberano por parte de las naciones. La dinámica de los capitales es incompatible con la soberanía de ¿quiénes? Con la soberanía de aquellos países y aquellas regiones del mundo que en la División Internacional del Trabajo les toca ser el proletariado de las naciones, ¿no? Es decir, las naciones desposeídas, que como en la relación obrero-patronal nosotros lo único que tenemos para poner allí es nuestro cuerpo, las naciones pobres lo único que tienen que poner ahí son sus recursos, que son su cuerpo, ¿no? No habiendo capital, lo que ponen es sus recursos, ¿cierto? En un mecanismo absolutamente extractivo de valor y de ganancia. Entonces, no hay manera, la gran cosa que hizo Rosa Luxemburg es demostrar teórica y en términos muy económicos del desarrollo económico del capitalismo ya consolidado a principios del siglo XX, demostrar que esto no solo fue una dinámica de lo que se denominó acumulación originaria, ese proceso expansivo del capital que puso al mundo a consolidar materialmente al capitalismo, sino que es una mecánica permanente, no fue de arranque, no fue el movimiento expansivo que aseguró un modo capitalista global de producción para el proceso de acumulación originaria que activó la infraestructura productiva del primer capitalismo industrial y fabril, sino que es una dinámica permanente. Y reitero, no es solo una dinámica permanente que estamos viendo hoy en día en Cuba. El asedio a Cuba es un asedio imperialista clásico. Es un capitalismo intentando poner a ese pequeño resquicio no capitalista del mundo bajo el esquema capitalista de producción. Eso es el más clásico. Pero los procesos de colonialismo interno también son brazos del capital y también son brazos del imperialismo. Cada vez que nosotros cedemos en que al amparo de un proyecto de desarrollo nacional, las reglas capitalistas de producción
ocupen un territorio que hasta ese momento estaba ocupado por economía de autosustentabilidad o por siembra del maíz originario, etcétera. Cualquiera de esas cosas en realidad es un avance del imperialismo. Ay, Tere, pues muchas gracias por esta explicación. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Acá nos dice Estrella Marinera: sí, vive el feminismo de izquierda y antineoliberal. Es que en sentido estricto no podría haber otro feminismo si no es de izquierda y antineoliberal. Exacto. ¿No? Ay, acá también nos dice Antonio: vive el feminismo de izquierda y militante. Venga. También acá nos dicen: apoyo al 100 a la agenda contra la violencia contra las mujeres. También acá nos dicen: qué bonito póster, me encantaría tener uno de estos, el que nos compartiste hace rato, ¿no? Ay, yo de plano lo imprimí, busqué una resolución alta en internet y lo mandé a imprimir y lo mandé a enmarcar y ahí lo tengo en mi estudio. Se ve muy chulo. Sí hay resoluciones que lo permiten. No sé si lo podemos comparar. Es que luego en el chat que tenemos de difusión ya nos censuraron una vez, entonces por eso luego no podemos ahí compartir. Acá también nos dicen: un lujo la doctora Rodríguez de la Vega. Gracias, Antonio. Julián por acá también nos escribe: tesitura de tesiture. Hola, Julián. Bueno, los otros acá, ahorita regresamos a los de Cuba. Por acá también nos dicen: la guerra es el capitalismo y el capitalismo es guerra, no hay más. También acá les voy a leer una partecita ahorita que acabes de leer los comentarios, que me acordé que la traía a colación de este último de Peri. Vale, aquí Mónica también nos dice: no al fascismo, sí al feminismo activo. Y también acá nos dice dice: yo digo que qué excelentísima profesora es yo la digo doctora. que muchas gracias, Sal. Y Tere, bueno, ¿vas a leer un...? Sí, quiero leerles 2 fragmentitos de este texto. Estos textos de Clara Zetkin y Rosa Luxemburg, el de la crisis de la socialdemocracia lo pueden encontrar en muchos lugares en donde está publicado, pero el de Clara Zetkin, de El deber de las mujeres ante la guerra, está publicado en una muy bonita antología que hizo la Brigada para Leer en Libertad con la Fundación Rosa Luxemburg, que se llama Su hogar es el mundo entero. Fíjate qué bonita frase, es la forma en la que las compañeras teorizaban su crítica al confinamiento de la mujer en el espacio doméstico, ¿no? Y entonces ellas decían: no, cuando se habla de que las mujeres, su territorio es el hogar, se está hablando de las mujeres burguesas, porque ahí la división del trabajo implicó el ala de lo doméstico como el ala feminizada, pero en realidad para las proletarias su hogar es el mundo entero, que tenía que ver con la teorización de que las mujeres proletarias estaban obligadas a trasladar, además de hacer el trabajo reproductivo, a trasladarse a las fábricas, a participar como mano de obra mal pagada, tanto como sus compañeros varones e incluso con tasas de explotación más cruentas, sino también la idea de que las proletarias tenían que tener este afán internacionalista, ¿no? Y no se podían quedar en sus causas intestinas. Me parece que la lección que nos puede dar un feminismo que no solo le ve, no solo se centra en las propias afrentas de las mujeres, sino que sabe entenderlas como engranadas con todas las otras opresiones, pues tiene mucho que enseñarnos. Miren, en este texto de doña Clara Zetkin, My Love, hay 2 pasajes que me gustaría leerles. Dice así: sería indigno de las mujeres socialistas contemplar con los brazos cruzados estos acontecimientos históricos en que se está gestando el futuro. Quitemos mujeres socialistas y pongamos feministas en la actualidad y pensemos que estos acontecimientos son lo que estamos viendo cotidianamente en Palestina, pero también con la incursión a Irán, pero también con el asedio a Venezuela, pero también con el bloqueo genocida a Cuba. Los tiempos las llaman a emprender grandes tareas y su cumplimiento requiere de toda la dedicación, todo el entusiasmo y todo el sacrificio que fluyen del eterno femenino de su naturaleza y convicción. El hambre es la hermana gemela de la guerra. Su mano despiadada y reseca llama a la puerta de cada familia cuyo proveedor ha marchado al frente. El desempleo también se extiende con mayor rapidez que cualquier epidemia. La ansiedad, el hambre, la enfermedad y la mortalidad infantil le suceden. ¿Qué traerá el invierno? Millones de bocas se hacen la misma pregunta.
Las mujeres socialistas escuchamos en este tiempo de sangre y hierro las voces que todavía hablan con dolor y consuelo del futuro. Transmitámosles esas voces a nuestros hijos. Protejámoslos del sonido del bronce de las naciones que llenan las calles a diario, en las que el barato orgullo de raza ahoga a la humanidad. En nuestros hijos debe crecer la seguridad de que esta, la más espantosa de todas las guerras, será la última. La sangre de los muertos y los heridos no debe ser una corriente que divida el sufrimiento presente y la esperanza futura, sino que las consolide y vincule rápidamente y para siempre. No manchen, piel chinita. Léanse ese texto de verdad de cara al 8M en el contexto de lo que está sucediendo en Irán y en Medio Oriente en su conjunto. Creo que necesitamos este feminismo. Así lo pueden encontrar. Yo ahorita lo había encontrado, ya lo perdí. ¿Cómo se llama? Se llama Su hogar es el mundo entero. Su hogar es el mundo entero. Así sí lo ponen, y en la Brigada para Leer en Libertad lo pueden encontrar. Exacto, ahí pueden descargar todo el PDF y son todos los escritos de Rosa y Clara que enfocan el problema de la mujer proletaria. Y entonces son teóricamente muy potentes y son súper, súper mega vigentes. Vale, pues ahí lo pueden encontrar. Acá nos pone Leticia, gracias por esta explicación, doctora clarísima. Y Marcela nos dice, saludos Teresa, nos vemos en las calles. Venga Marcela, pues ahí nos vemos el domingo, Tere. Nos vemos el domingo. En realidad, quiero agregar una cosa que tú me decías que te gustaría que agregáramos. Sí. Y que hay que decirlo. Se habló mucho, bueno, le voy a entrar por este lado, fíjate. Hace ratito vi un video que me pareció muy, 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 muy doloroso de Delcy Rodríguez, al lado de Doug Burgum, ¿cómo se llama él? Él es el presidente de esta cosa que se armó Donald Trump en el 25, que se llama algo así como Consejo Nacional de Dominio Energético, que fíjense que me metí ahí a su página y en el quiénes son nos dice que son el organismo creado para garantizar un suministro energético fiable y confiable para los Estados Unidos. Eso quiere decir que se podrían llamar, como la otra secretaría, Ministerio de Guerra, porque hoy en día garantizar el suministro energético de Estados Unidos pues es hacer la guerra, ¿no? Entonces hoy veía una muy triste escena de Delcy Rodríguez al lado de este tipo, presidente de este Consejo del Dominio Energético estadounidense, anunciando como las reformas a la ley minera que van a empezar a hacer en Venezuela en el marco del proceso de negociación, extorsión, chantaje que están teniendo con Estados Unidos. Y me ponía a pensar qué debe ser hoy Delcy Rodríguez y tenerte que parar ante las cámaras y en lugar de decir tienen secuestrado a nuestro presidente, asesinaron a 100 venezolanos, a 32 activos cubanos en una incursión absolutamente reprochable. En lugar de eso tener que decir hay entendimiento mutuo y muy buena coordinación y muy buena cooperación. Eso también es el imperialismo, ¿no? E inevitablemente pensaba en otra escena, salvadas por supuesto las proporciones de Delcy Rodríguez y lo que debe estar sintiendo con este señor parado al lado, salvadas las diferencias, pensaba pues en la imagen que le dio vuelta a las redes en la semana de nuestra presidenta levantando la Copa del Mundo con el sello de Coca-Cola atrás. Porque no sé si ustedes han visto, ahora que es semana de 8M, el violentómetro. El violentómetro es una herramienta muy buena porque es una herramienta que te ayuda a poner en relación violencias prácticamente imperceptibles con violencias pues que en su grado máximo ya es la violencia feminicida, ¿no? Y entonces es pues si quieren por ahí googleenla para que entiendan de lo que les estoy hablando, pero es como una especie de termómetro en el que en la base, ¿no? Donde va apenas subiendo la temperatura de la violencia, pues está la ridiculización, la invisibilización, el chantaje, el control de tus comunicaciones, o sea, como es una cosa que te ayuda a decir, ojo, esto se concatena, esto no es un hecho aislado, es un hecho
que tiende a crecer, y si nosotros vemos la estadística de los feminicidios que en gran proporción están cometidos por personas con las que las mujeres víctimas tenían una relación desde hacía mucho tiempo, ¿no? Una relación afectiva, de confianza, etcétera. Si nosotros vemos que el feminicidio fue en realidad el último acto de algo que podemos rastrear muy claramente en todo lo que va subiendo el violentómetro, una situación que empezó con un chantaje, con una extorsión, con una violencia verbal, con un ánimo de control, etcétera, 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 pues entonces vemos que son fenómenos que se concatenan. Bueno, no sé cómo llamarle a esto que me estoy inventando en este momento, pero podría ser el imperialismómetro, no sé, intervencióntómetro, lo que sea, ¿no? Porque imagínense esa gradiente. En la base está, decir, no es tanto, pues nomás estaba el escudo de la Coca-Cola atrás, no es tanto. Pero si nosotros nos convencemos, y creo que hay suficiente evidencia, de que los agentes del imperialismo hoy en día no son solo los buques de guerra, los portaaviones, la bomba nuclear, sino que los agentes del imperialismo son las grandes corporaciones, la gran industria alimentaria de los alimentos procesados, de las bebidas altamente azucaradas. Si vemos la correlación entre la Coca-Cola y el Black Rock, ¿no? Si vemos el papel de la FIFA, no solo en el engranaje de los negocios, de las más altas oligarquías de los dueños del mundo, sino también en el proceso de legitimación de esto. Dos postales, ¿no? La postal de el presidente de la FIFA dándole el premio de la paz a Donald Trump, ¿no? Hace apenas algunos meses, como premio de consolación porque no se llevó, porque no fue el genocida que se llevó el Nobel, se lo dieron a una Patiño, pero pues también la imagen de ayer, ¿no? Que circuló por todos lados, de Messi con Donald Trump, ¿no? Hoy en día el fútbol de la FIFA pues es un arma del imperialismo, no es otra cosa, es un arma del imperialismo. Entonces nosotros podemos decir, no es tanto, no es para tanto, pero es exactamente con decir, solo te revisó los mensajes, no exageres, no es hacer como leña del árbol caído o quererse ahogar en un vaso de agua, es señalar que no podemos seguir en el juego eterno de no es para tanto y no es conceder. En nuestro imperialistrómetro, en la base está ese gesto aparentemente inocuo, pero que tiene efectos importantísimos en la salud pública del pueblo de México, porque si hay un portal que penetra en el sentido común del pueblo de México, es la mañanera. Y hay que asumir la responsabilidad de que se le prestó el portal de mayor capacidad de penetración en el sentido común a una marca como Coca-Cola que envenena año con año los cuerpos de nuestras infancias y juventudes, ¿no? Pero no hay que decir no es para tanto, pues sí, como en el violentómetro, abajo está que te revisen los mensajes y arriba está el feminicidio. En la intervención imperialista en América Latina, hasta abajo está que le prestes ese espacio a la Coca-Cola, que te veas obligada a prestarle tu legitimidad de arrastre popular a esa marca y a la FIFA, y hasta la cima está pues la pobre Delcy Rodríguez teniendo que, es como si la tía del secuestrado del Mocha Orejas estuviera con el Mocha Orejas al lado diciendo, no, estamos cooperando muy bien, tiene a mi familiar, ya me mandó sus 2 orejas, pero estamos cooperando muy, muy bien y yo estoy haciendo todo lo que el Señor me pide. Creo que no podemos no relacionar esos dos fenómenos y que hay que leerlo desde ahí y desde ahí hay que señalarlo, pues. Uh-huh. Es un tema muy complejo, Tere, que sí te pedí que lo tocáramos porque de pronto creo que hay cierta dificultad en también intentar no caer en ese golpeteo, ¿no? Que de pronto se da sistemáticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá, o sea, no solo pues con lo de Coca-Cola, sino en general la cuestión del mundial. Ha existido muchas organizaciones con diversas causas,
Por supuesto que esta que mencionas sobre Coca-Cola y otras empresas han sido señaladas activamente por Francesca Albanese, ¿no? En este informe de estar beneficiadas por el genocidio, pero también la cuestión respecto al mundial del desplazamiento, la gentrificación, la extracción del recurso hídrico. O sea, hay muchos lados desde donde estar inconformes y estos llamamientos incluso al boicot, ¿no? Lo vimos, nos tocó estar aquí, me parece, ese viernes, cuando se sacaron de la manga este premio de paz a Donald Trump por parte de la FIFA. Infantino, que estuvo también en esta junta de paz, ¿no? de Donald Trump. Y lo que estábamos un poco tratando de ver es que parece que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues por supuesto que tiene un compromiso, ¿no? O sea, en el sentido en el que es uno de los anfitriones de este evento, pero también como que ha querido llevarlo por el lado social y no caer del todo en lo panfletario que puede ser esta cuestión. Y entonces cuando pasa eso esta semana de verla y decir, es una sorpresa además. Ah, sí. ¿Cómo se presentó? Y entonces de pronto es muy contradictorio, o sea, e insistimos, siempre queremos tener como mucho cuidado en no caer en esa cuestión, pero tampoco caer en el lado de no hacer críticas y hacer como estas concesiones peligrosas. Y sobre todo, fíjate que yo he insistido mucho, no a colación de esto, pero creo que también a colación de esto es pertinente decirlo, creo que tenemos que ser capaces de distinguir golpeteo de crítica. ¿Qué agente de la oposición, como etiqueta con la que hemos denominado a la oligarquía que fue desplazada del poder político de 2018? Es decir, genéricamente la derecha partidaria y los poderes mediáticos y económicos que la soportan por debajo del agua, ¿no? Okay. O a veces no tan por debajo del agua, muy expresa y transparentemente. ¿Quién de esos sectores podría agarrar con indignación que la presidenta levantó la copa con el escudo de Coca-Cola? ¿Vicente Fox? No, justo no. Sí me sigue. O sea, esa crítica no puede venir de ahí. Y cuando se lanza, no puede desde la 4T oírse como si viniera de ahí, porque no viene desde ahí, porque ¿quién se la va a hacer? ¿Vicente Fox? O sea, el exfuncionario de la refresquera no viene desde ahí. Es una crítica que se hace desde otro lugar y hay que aprender a prestar oído a ese otro lugar, porque ese otro lugar nos da, pues, horizonte político e identidad de izquierda. Yo creo que la presidenta tiene escaso margen de maniobra en términos de lo que comporta ser sede de la gesta mundialista, sin ninguna duda. Yo creo que son importantes las iniciativas movilizatorias de boicot contra el mundial que señalan los procesos de gentrificación, de despojo, de extracción, de etcétera. Sí, hasta su impacto en la salud pública. El mundial siempre es un momento en el que se dispara el consumo de bebidas altamente azucaradas y eso en el país es un problema de salud pública importante, ¿no? Es un mes en el que la gente cambia sus patrones de consumo y los hace mucho más poco saludables, ¿no? Pero más allá de eso, incluso si pusiéramos entre paréntesis todo esto, este es el mundial post-genocidio del pueblo palestino. Es el mundial en donde Irán tiene sus 3 partidos eliminatorios, 2 en Los Ángeles y 1 en Seattle. ¿Qué va a pasar allí? En donde Rusia no está porque está castigado, pero tiene como sede a Donald Trump, que acaba de asesinar a más de 100 niñas bombardeando una escuela en Irán. O sea, es un mundial que no debería suceder. Si la civilización no estuviera tan amenazada por procesos de barbarie, no debería suceder. Entonces, por donde lo veas, es un tema simbólicamente delicado y muy agraviante para las causas populares, las causas de los pueblos, ¿no? Entonces, creo que un gobierno progresista debería tener eso en conciencia, debería decir qué tan delicado es como tema en tiempos de guerra, en tiempos de genocidio, en tiempos de extractivismo, de gentrificación, donde hay mucha gente que vota 4T, pero que a la vez está resistiendo los procesos de gentrificación asociados al desplazamiento, por ejemplo, de la Airbnbización implicada en que seamos sede mundialista. Y se debería ser sensible, y no fue sensible. Tiene muchos compromisos que estaban pactados en el sexenio de Peña Nieto, cuando lo de la sede sí, pero en 2015, cuando eso se pactó, no había mañanera. Y creo que la presidenta tenía margen de maniobra para mantener a la mañanera como lo que es su más importante activo político y su más importante portal de penetración se las prestó. Y eso
conlleva una responsabilidad, Caro, no podemos no decirlo. ¿Cómo fue todo el proceso en el que el doctor López-Gatell expulsó a la comida chatarra y a las grandes refresqueras de nuestras escuelas? Diciendo, ¿por qué les voy a prestar mi infraestructura pública? Claro. O sea, yo no voy a prohibir que se vendan. Está bien, que los Oxxos le presten sus anaqueles. ¿Yo por qué le voy a prestar los anaqueles de mi cooperativa escolar? ¿Por qué le voy a poner la infraestructura educativa del Estado para generarles clientes, para generarles consumo, para generarles consumidores cautivos? Pues lo de la mañanera puede ser leído exactamente igual. Desde Presidencia se le prestó el portal de comunicación social con mayor capacidad de penetración, no a cualquier marca, a la Coca-Cola. Claro. Es una incongruencia y creo que se debe señalar y no creo que la presidenta no esté consciente de ello después de todo lo que ha causado como revuelo. Por supuesto, y ya finalmente, Tere, porque también, bueno, no sé cómo lo veas tú, ¿crees que se pueda leer también una especie de retroceso en la lucha que durante años, ya que mencionas al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en algún momento tuvimos oportunidad de platicar con él? Bueno, aquí y en Chamuco TV estuvo también algunas veces, donde también fue parte de una campaña, pues, de mentiras, pues, ¿no? Y narró muchas veces todo este esfuerzo, por ejemplo, justo contra estos grandes capitales de las refresqueras por el etiquetado frontal, por la advertencia, ¿no? Y una lucha que desde Andrés Manuel López Obrador, quien abiertamente también pues criticaba esta sustancia de las refresqueras, pues estuvo haciendo, ¿no? Y ponderar las bebidas de agua natural y toda la campaña que se ha hecho contra las refresqueras. Pero además, Tere, no sé cómo lo veas tú, pero justo en esta lucha anticapitalista, ante estos intereses, ¿no? Sabiendo que, y algo que han puesto mucho énfasis en la visión de que el consumo de refrescos tan alto en nuestro país, que me parece que es de los mayores, si no es el que más, y que causa muchas muertes y enfermedades, que también necesitan de un sistema público de salud que no puede con ello, pero una lucha también ideológica en la que se da pasos para atrás por evidenciar que el consumo de refrescos tan alto no es, como nos han intentado hacer creer, solo, o más bien no es una decisión personal, sino que toda esta herramienta propagandística que tiene que ver desde las caravanas navideñas de esta refresquera, o del lavado de cara que se hace mediante las escuelas, o esto que más bien creo que es Coca-Cola quien patrocina, más bien la FIFA quien patrocina a Coca-Cola, ¿no? Como su máximo ahí director. Eso, o sea, la lucha ideológica que hay detrás, sí es un retroceso en esto que parecía que íbamos avanzando un poquito en desmantelar toda esa estructura. E incluso pongámosle no ideológica, Caro, incluso una cosa más básica, creo, ¿no? Más elemental. La presidencia de la República desde el sexenio de López Obrador y en el sexenio de Claudia Sheinbaum sigue siendo así, es un muy buen mensaje para las audiencias. Es un muy buen mensaje para las infancias, muy buen mensaje, de verdad. Se comunica bien hacia las infancias, se comunica bien los derechos de las niñas. Cada vez que la presidenta se pone a hablar de que las niñas tienen derecho a hacer lo que quieran y si quieren ser astronautas, tienen que poder ser astronautas, hay una muy buena comunicación desagraviante en un sentido correcto. Y el de la salud, en el sexenio de López Obrador, muy auspiciado por el doctor López-Gatell, pero se ha mantenido en la gestión de Claudia Sheinbaum. Hay una muy buena comunicación. Cada martes de salud, la mañanera es una muy buen portal de formación de buenos hábitos, de una cultura de cuidado de la salud, que se ha hecho muy bien. Entonces, incluso si no le ponemos el componente ideológico, sino es un retroceso enorme en términos de lo que la presidencia comunica. La presidencia que le quitó a las refresqueras los anaqueles de las cooperativas escolares, hoy le prestó a Coca-Cola la mañanera. Y no es poca cosa. Yo creo, y esa es como mi suposición, pero no lo sé, tal vez estoy muy equivocada y si alguien me corrige, hágalo con toda libertad. Yo creo que esto se estudió legalmente, es decir, yo creo que México está comprometido a una serie de cosas en el contrato de ser sede mundialista y efectivamente sé que en ese contrato figura que la presidencia en turno tiene que promover el mundial, tiene que promoverlo, ¿no? O sea,
prestar su investidura para promover el mundial. En el contexto en el que está sucediendo este mundial, eso de por sí es muy complicado, porque es una herida muy abierta, muy sensible, Caro, muy sensible en tiempos de genocidio, de hambre, de asedio a Cuba, de guerra, es muy sensible. De Donald Trump es muy sensible, pero bueno, debe ser. Pero no creo que hubiera sido completamente necesario prestarles el portal que es La Mañanera, que tiene el sello de lo que es la 4T en sus elementos más virtuosos de comunicación política, de generar un buen sentido común, no solo de hábitos saludables, sino también de hábitos políticos saludables, de un buen sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que se pudieron haber sentado a decir, ¿a qué estamos obligados? ¿Quieren el logo de La Mañanera? Es que en la ley mexicana ese logo siempre tiene que venir con unos sellotes hexagonales, entonces los pongo. Ok, yo levanto, pero al lado de Coca-Cola me ponen exceso de azúcar, exceso de sodio, alto contenido calórico, o mejor nos inventamos otra fórmula en la que cumplimos el contrato, pero no les presto La Mañanera. Yo creo, y reitero, no hay que hacer, el golpeteo sería... Por ejemplo, dejar de reconocer los avances legislativos en el terreno de el gravamen a las bebidas azucaradas por lo que sucedió. No hay que exagerarlo. Pero tampoco nos podemos ir con la cosa de no exageres, no es tanto, porque reitero, es como decirle a una mujer, solo te reviso el mensaje. No, porque estos son mecanismos engranados y la Coca-Cola en este momento no es solo un grandísimo problema de salud pública, sino también es una grandísima afrenta en un proceso en el que la FIFA es uno de los principales propagandistas del genocidio, de la incursión imperialista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Tere, pues te agradecemos muchísimo que nos ayudaras y que nos ayudes todos los viernes a pensar y repensar sobre estos temas. No, al contrario, me ayudan ustedes. No sé si quieres agregar alguna cosa. No, nos vemos el domingo en la marcha, creo que es a mediodía, hay muchas convocatorias. Luego al rato les paso para que lo distribuyan ahí en sus portalitos de WhatsApp. Luego en la noche hay una proyección de un documental que se llama Reveladas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y ahí van a dar la coraza, va a cantar la coraza en el contexto de esa proyección. Entonces nos podríamos ver también, si alguien le quiere caer en la nochecita, desde las 6 de la tarde a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Ahí nos vemos. Y pues nada, a llenar las calles de morado, pero también de banderas palestinas y sobre todo, no a la guerra y no al imperialismo yanqui. Así es. Pues Tere, te agradecemos muchísimo. Nos vemos el domingo y ya me voy a robar este lápiz, ni es mío, aquí lo dejo. Bueno, oigan, ahorita nosotros regresamos, tenemos justo esto, vamos a hablar de Messi. Bueno, por lo menos ya está dirimida la eterna disputa de quién es el mejor de la historia. Se acabó, ya pasen esa página, está resuelto. Pues sí, oigan, porque fue un papel muy vil el que realizó ayer, pero ya vamos a regresar con eso, ya volvemos. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.